Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 23 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Fueron juramentados comandos de campaña de cara a la consulta popular en el área metropolitana de Caracas. Hablaremos ampliamente durante la tarde de hoy. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que seguirán juramentando este tipo de organizaciones en todo el país. El chavismo hace lo propio. El Plan República se prepara para el simulacro electoral del domingo. Insistimos, hablaremos ampliamente de estos temas durante el programa, en tanto avanza y continúa la pandemia de coronavirus en Venezuela. En materia de derechos humanos, varios datos. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró desde la cuenta en Twitter oficial de esta institución que las imputaciones por tortura contra 2 militares por el asesinato del capitán Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura en nuestro país. Sin embargo, Provea ha expresado sus observaciones a propósito de este caso en redes sociales, asegurando o preguntándose, mejor dicho, por cuáles motivos en la primera imputación no se aplicó la ley para prevenir y sancionar la tortura. ¿Por qué? Se pregunta la organización. La primera imputación fue por homicidio preterintencional que implica una pena baja y deja la idea que no hubo intención de causar la muerte. ¿Por cuál motivo ahora, de manera rápida, se cambia a homicidio calificado y tortura sin dar ninguna explicación? De hecho, más adelante dice la organización que es obligación del Ministerio Público y la Defensoría investigar la responsabilidad de la cadena de mando que incluye al general Iván Hernández Dala, director de la DGCIN, y al ministro de la Defensa, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López. En Estados Unidos se preparan para los comicios de noviembre, los comicios presidenciales. Más de 50 millones de personas ya votaron anticipadamente, marcando un récord histórico. Y la Secretaría General de la OEA anunció que estará o participará en la observación de las elecciones 2020 de ese país. Luis Almagro ha dicho que tendrá el honor de encabezar la misión de observación electoral que estará presente en el terreno observando las presidenciales en los Estados Unidos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Nelson Chiti Larroche. Es profesor universitario, abogado, forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, a tu disposición. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Iniciaría a partir de esta iniciativa denominada la consulta popular, conversando con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que forma parte del comité organizador. Nos decía de entrada que tal como están redactadas las preguntas, no se puede realizar la consulta. Trabajan en modificar lo que se le va a preguntar a los ciudadanos. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, creo que acabamos de entender lo que quería la conferencia episcopal. Buena parte de los venezolanos que no creen en que haya legitimidad en el simulacro, no el domingo, en el del 6 de diciembre próximo, y que se han declarado que no van a votar, deben sin embargo mostrar, ciudadanizar la problemática y hacerse presente con una opinión concreta. Y no solo esa, sino actuando de manera consecuente. Probablemente la participación en esa consulta, que además tiene rigor constitucional de acuerdo al artículo 70 de la Carta Magna, apunta, y es bueno que Blanca Rosa ya tenga bien decir eso, a una pregunta o a dos preguntas. Yo haría una sola pregunta, es si enjuiciamos favorablemente
si el soberano está conteste, si los venezolanos somos nosotros dispuestos a asumir la responsabilidad de negarle legitimidad a Maduro y al gobierno usurpador que nos tiene como nos tiene. Es una pregunta sencilla. Usted no quiere votar en esas elecciones del 6D porque no cree en ella. Bueno, participe de esta consulta y diga sí o no. Yo lo haría muy sencillo a lo que venimos viendo, que no es otra cosa que la destrucción de Venezuela. ¿Seguimos con eso o no? De eso se trata. Paralelamente, es bueno, María Alejandra, que te diga unas cosas. Todos los días la situación empeora. Cualquiera que tenga bien salir a la calle a hacer sus compras constatará, como me pasó a mí, que el dinero que uno percibe está tan lejos de poder alcanzar para proveer lo necesario, que se universalizó realmente la pobreza. Y es algo más que lo que dice el informe ENCODE o lo que dicen otros trabajos, sino que está realmente afectando a la gente. Hay un trabajo de Javier Santana, por cierto, muy bueno sobre el índice de desarrollo humano, que no es otra cosa que la descripción del conjunto de elementos que tienen que ver con la calidad de vida del ser humano. Me ocurre que Venezuela cada día retrocede más y se coloca ya incluso por debajo de países centroamericanos y del mismo Haití. Ese país que se muere, caramba, tiene que expresar de alguna manera ese sentimiento, ese parecer, ese rechazo. Así entiendo yo que debe plantearse esa consulta para que tenga un efecto político hacia afuera y un efecto político y jurídico hacia adentro. Ahora, doctor, esto es un forcejeo permanente. Sí, conocer su opinión acerca de las consecuencias de la consulta, porque de esto también hemos hablado con la doctora Blanca Rosa Mármol de León y otros dirigentes de la Alternativa Democrática, porque una vez negada la legitimidad del proceso que organiza el chavismo para el mes de diciembre, se abre la discusión de la continuidad constitucional y muchos se preguntan si producto de la consulta significa que Juan Guaidó asumiría de forma indefinida la presidencia interina hasta tanto se celebren elecciones libres en nuestro país. ¿Qué opina usted? Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que mientras no se haga una elección conforme a la Constitución y a la ley, de acuerdo a la cual el soberano consultado escoja a su representante, pues habrá continuidad constitucional. Eso es lo que la teoría política y la teoría constitucional pueden permitirse, pues, inferirse de ella. Hay un trabajo, por cierto, muy reciente, acaba de salir por la editorial Trota, de uno de los más grandes filósofos y constitucionalistas actualmente en el mundo, Luigi Ferrajoli, que ratifica eso que he dicho con relación a la necesaria empatía que tiene que haber entre la teoría constitucional y la teoría política, la teoría democrática. Pero paralelamente a eso, lo que quiero decir es lo siguiente. Caramba, qué bueno que los venezolanos no se queden sin hacer nada, sin expresar nada, sin exhibir, sin alzar su voz, sin mostrarse. El hecho de que estemos prácticamente, digamos, dedicados a la supervivencia no tiene que ser de naturaleza privarnos de nuestros deberes ciudadanos. La votación no significará sino políticamente. Quien diga que esto va a traer como consecuencia un cambio institucional estaría mintiendo, porque estamos en un régimen de hecho. Aquí gobiernan los militares y el usurpador y tienen al país sujetado, sometido, maniatado. El que está en el piso, como estaba aquel hombre Floyd que decía que no podía respirar, ese afroamericano que ha causado tanto su muerte, pesar, angustia e ira en los Estados Unidos. Hagamos una comparación. El venezolano que apenas tiene voz para demandar
soluciones que no llegan o para lamentar a ese venezolano que está arrancando a como dé lugar de nuevo a Colombia, que tiene hambre, sed, miedo, que estuvo allá, creyó que aquí podía volver a encontrar alguna solidaridad y alguna asistencia en su país y que por el contrario ha tenido que volver a dar la vuelta y intentar a pie porque no hay gasolina, además cocinando con leña porque no hay gas. Ese venezolano precario, pobre, inerme, indefenso, caramba, ese que se va tiene que significar para nosotros un compromiso de rescate. No podemos dejar Chiti, que el país acabe de morir, lo he conversado aunque con usted. luzca agonizante. A propósito de la continuidad constitucional, aclaraba la doctora Blanca Rosa Mármol de León que según su criterio, la presidencia de la República no es rotatoria en nuestro país y que estamos en una situación inédita, esta de una presidencia interina o encargada, que encarna el presidente de la Asamblea Nacional, ahora mismo Juan Guaidó. ¿Cómo quedaría este tema en el corto y en el mediano plazo, tomando en cuenta la preocupación cierta que tiene la comunidad internacional al respecto? Lo escuchamos. Guaidó es un símbolo y su presidencia interina simboliza para los venezolanos el apego a la Constitución 333 y al seguimiento de las disposiciones igualmente ya mencionadas 1000 veces, 233 entre ellas. Guaidó sigue allí en la medida de que él sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Hasta tanto no pueda eso cambiar, hasta tanto no tengamos nosotros realmente un proceso que permita a los venezolanos expresarse libre, universalmente, en secreto y digamos sin presiones, sin sesgo, sin mediatismo, sin adulteraciones del sistema electoral, pues estará Guaidó al frente, salvo que esa misma Asamblea Nacional designe a otro. En ese supuesto tendríamos que manejar ya no el nombre de Guaidó, sino la institucionalidad que significa el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, hay sectores, doctor, que son de la opinión que la alternativa tendría que avanzar al siguiente paso que establece el Instituto de la Transición y es la conformación justamente de un gobierno interino para solventar, entre otras cosas, esta temporalidad. ¿Qué opina usted acerca de este tema? Mire, ojalá pudiéramos tener un periodo de transición. La transición significaría que los que están se van y que los que han venido pugnando por lograr el concurso de la soberanía para definir la problemática y para legitimar el liderazgo accediera a quien corresponde. Yo eso no lo veo fácil porque tenemos enfrente unos facinerosos, unos rufianes, un casperato. Oye, y trato de ser cuidadoso para no lucir, digamos, desproporcionado. Pero es que cuando constatamos la comisión regular y sistémica de hechos punibles con responsables perfectamente reconocidos, tenemos que llegar a la conclusión que lo único que lo sostienen son los militares que lamentablemente se han equivocado, han errado y le están fallando a la República dolorosamente. Pero si metiera su mano no sé quién, para que pudiéramos realmente accesar a un proceso en el cual pusiéramos en la mesa el deseo de unos y otros de colaborar y unos entender que, bueno, que no pueden continuar allí al frente de la conducción y la gestión de los asuntos públicos porque lo han hecho muy mal y en todo caso que permitan que otros accesen, lleguen, accedan a la gestión del país, pues yo creo que tendríamos que comenzar partiendo de lo único que tenemos, que es a la sazón el gobierno interino de Juan Guaidó por un lapso relativamente corto. Yo hablaría de un año para echar a andar el proceso de transición, no para concluirlo, pero siento que lo mejor es que el pueblo venezolano sea quien decida, que sea de su corazón y de su conciencia quien haga lo que entiende que tiene que hacer. ¿Sabe que va a ser difícil para los venezolanos el día después de la salida
de estos rufianes. El día después, con un país agónico, con un país arruinado, con un país que no tiene ni lo elemental y además con un daño antropológico visible que conoce nuestro pueblo, venido a menos, sin espíritu, sin deseo de incorporarse a una vida digna, sino más bien afligido, tratando de sobrevivir escasamente y dejando hacer a estos safios incapaces ninguno de ellos de reconocer siquiera el estado de ruindad en que trajeron a Venezuela ellos y fundamentalmente ellos y nadie más. Doctor Nelson Chiti Larrocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Es profesor universitario, forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa y regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos las informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras y algunos portales informativos. El Nacional destaca: Juan Guaidó juramentó comando de campaña del municipio Libertador. Lo dicho, el presidente encargado de Venezuela informó que este fin de semana seguirán las juramentaciones de los comandos en todo el país. Insistió en que el primer objetivo que tienen es explicarle a la gente por qué las elecciones de diciembre son un fraude. Mientras eso ocurre, paralelamente el chavismo se prepara para el simulacro de, como decía el doctor Chiti, de diciembre, también el simulacro de este domingo, y lo decimos con ironía. Plan República está listo para el despliegue por el simulacro electoral del domingo. La jornada se efectuará de 9 a 3 de la tarde y, bueno, vamos a analizar a las 5:30 ampliamente esta situación, porque también lo que va a ocurrir en diciembre es inédito. Aparentemente van a utilizar unidades militares para trasladar a la gente. Algunos consideran que, bueno, esto bajo coacción. Yo no sé si en Corea del Norte o en Cuba ocurre algo similar. La alta comisionada de Derechos Humanos aseguró en su cuenta en Twitter que las imputaciones por tortura contra 2 militares por el asesinato del capitán Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura. Alentamos a Venezuela a tomar más medidas para erradicar la tortura y asegurar las rendiciones de cuentas. Compartimos con ustedes al inicio las observaciones de la organización Provea sobre este tema. Viuda de Fernando Albán clama a la comunidad internacional, dice el Nacional: hagan lo imposible para que esto pare. Meudi Osío indicó que hay mucho miedo para renunciar e ir contra el régimen. La gente no puede protestar porque la detienen, señaló. En materia económica, PDVSA reinicia producción de gasolina en refinería Cardón, al menos así lo publicaba más temprano la agencia de noticias Reuters. Habrá que ver si esto es así y el alcance que esto tiene. Sobre las elecciones en Estados Unidos, el último debate de cara a las presidenciales de noviembre, los 6 momentos estelares que destaca ABC de España. ¿Quién hizo las jaulas para los niños? Joe, le dijo el presidente Donald Trump ayer
a Joe Biden a propósito del trato a los migrantes. El segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden fue mucho menos bronco que el primer encuentro. Con todo, los candidatos se ensarzaron en varias ocasiones, cruzaron ataques y dejaron momentos para el recuerdo. Uno de ellos tiene que ver con esto. ¿Quién hizo las jaulas para los niños? Joe, le dijo el presidente Donald Trump, y esto quedó sin contestar, ¿eh? Esto lo debemos decir. La inmigración no ha tenido un papel protagonista en la campaña, dominada por el COVID, y que solo ha dejado hueco a otros aspectos como las tensiones raciales y la renovación del Tribunal Supremo. El tema salió en el debate por las revelaciones de que más de 500 niños inmigrantes separados de sus padres en la frontera todavía no habían sido reunidos con sus progenitores. Biden atacó a Trump con la inhumanidad de su política en la frontera y él le respondió: ¿quién hizo las jaulas para los niños? Joe. Y además lo dijo varias veces porque efectivamente la política durante la era Obama contra la inmigración ilegal fue francamente dura. Y a propósito del avance de la pandemia de COVID-19, España se encamina hacia otro estado de alarma. Avanza la pandemia en Europa. Esta decisión que se está evaluando en España es prueba de ello. Sánchez llama a la unidad porque vienen meses muy duros y Venezuela es el único país, y lo decimos con ironía, con tristeza y con preocupación, donde las cifras retroceden, es decir, el número de casos confirmados retroceden y muchos tienen serias dudas al respecto sobre el manejo de la información. Vamos a reponer algunas de las declaraciones el día de hoy en el marco de estas noticias. La primera del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el marco de esta juramentación de comandos de campaña en plena pandemia. Él se refería al tema de la consulta en los siguientes términos. Vamos a escucharlo. No es un capricho, no es un capricho consultarte, no es un capricho invitarte a participar, no es un capricho de la dirigencia, de la sociedad civil o de los partidos políticos. Hoy es un deber de todos participar. Y si no nos invitamos a ser consultados, salga y proteste, salga y exija, salga y alce la voz por lo que está mal en Venezuela y por lo que podemos y vamos a recuperar. Cada voz alzada, cada maestro que exige por sus reivindicaciones, cada enfermero o enfermera que está en la calle protegiendo a nuestros venezolanos, pero también exigiendo, es un grito de esperanza. Cada protesta que vemos en Yaracuy es una voz alzada de esperanza. Cada tranca, cada manifestación, cada protesta, eso es la consulta popular. Esto no es una campaña tradicional. Esto no es una invitación cualquiera, esto es una invitación a defender la República. Esto es una invitación a defender el futuro de nuestros niños. Esto es una invitación a unificarnos, organizarnos para protestar, para exigir, para rechazar el fraude, para exigir una solución a la crisis, para decirle al mundo que no nos vamos a rendir, que también hoy tienen responsabilidad. No solamente de proteger, sino de no acompañar ni acompasar a una dictadura. Bien, las declaraciones que ofrecía en el municipio Libertador Juan Guaidó, en tanto eso ocurría, algunos diputados realizaron actividad política en distintas regiones del país. En Cojedes, una profesional de la educación, una maestra, se refería en los siguientes términos a la crisis durísima que describía el doctor Chiti Larroche, que afecta a todo el país. Ella hablaba del dólar, $2-3 que ganan los maestros en nuestro país, que como ustedes comprenderán no alcanza para vivir. Escuchemos a esta maestra en el estado Cojedes. Debe ser posible que un docente hoy en día en Venezuela esté cobrando un $1.5. Cuanto mucho llegarán, si se quiere, a 2. No puede ser. En cuanto a lo que el sueldo respecta, la infraestructura está destruida, la infraestructura educativa está destruida en casi su totalidad, 85%. Escuelas destruidas, caídas, sin pintura, sin agua, sin luz, sin nada. La comida de los niños no sirve para nada. Y ahora, lo último que se les ocurrió, la educación online, que saben perfectamente que eso es un fracaso, sobre todo a nivel rural, en donde me desenvuelvo, tal y
desenvuelven mis compañeros por allá del PAO, entre otros. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, ni yo cuento con un teléfono inteligente. Embuste. Entonces eso no sirve. Y nosotros tenemos que hacerlo saber y decirle a nuestros padres y representantes que nuestra educación está destruida, está acabada, no hay calidad, tienen cantidad. No conforme con ello, quienes la van a aplicar pasando por encima de un escalafón, porque si ustedes se ponen a revisar las instituciones educativas del Estado Cogede, el director, el docente con función directiva, a veces no llega a 6 grados. Esto no puede seguir siendo. Por eso nosotros estamos en pie de lucha. Los maestros del Estado Cogede permanecemos constantemente en la calle, las veces que nos hagan. Bueno, aparte de una actividad en el Estado Cogedes, bueno, así describía esta maestra lo que les toca vivir en nuestro país con $1-2 mensuales. En España, lo decíamos, se preparan para declarar estado de alarma como en otros países europeos. En Venezuela es la única nación ahora mismo que se han reducido exponencialmente los casos, y esto preocupa y mucho por el manejo de la información, lo digo a título personal. Vamos a reponer lo que decía Fernando Simón, que es responsable de Sanidad y Emergencia del gobierno, emergencias sanitarias en el gobierno español. Él expresaba, bueno, la actual situación en ese país con la pandemia en los siguientes términos. Escuchemos. Me dicen que no lo tenemos, pero él decía, en España estamos yendo hacia arriba, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días, aunque podemos prever que la tendencia siga siendo ascendente, y por eso, como compartíamos con ustedes, están evaluando ahora mismo esto de declarar el estado de alarma. Nosotros vamos a la pausa y ahora venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos William H. Phelps y sus aves. Las pintaba con polvo de arsénico y alumbre, las rellenaba de algodón y cuidadosamente suturaba su abdomen. Fue así como William H. Phelps construyó una de las colecciones de aves más importantes del mundo y fundó las bases de la ornitología en Venezuela. William H. Phelps nace en Nueva York en 1875. En 1896 visita el oriente del país por primera vez como estudiante de la Universidad de Harvard en busca de evidencias sobre el origen evolutivo de las aves de la vecina isla de Trinidad. Poco después regresa al país y decide formar una familia en San Antonio de Maturín. Pero los embates de la guerra civil, algunos problemas de salud y su deseo de establecerse sólidamente y financiar sus estudios sobre aves lo obligan a mudarse a Caracas.
donde emprende algunos negocios que lo convertirían en un exitoso empresario. No obstante, William H. nunca perdió el interés por las ciencias y ya sexagenario, retornó a lo que realmente le apasionaba, las aves. Entonces, se dedica a recolectar aves en regiones remotas del país, lo cual culmina en la clasificación de 1.200 ejemplares y la descripción de 237 especies nuevas para la ciencia. Sus numerosas expediciones no solo revelaron la enorme diversidad de pájaros de nuestro país, sino que también contribuyeron significativamente al levantamiento cartográfico de regiones desconocidas para el momento. Algunas de ellas hoy importantes hitos geográficos como Isla de Aves, el Cerro Roraima en la Gran Sabana, el Cerro de la Neblina en Amazonas y el Páramo de Tamá en el Táchira. Por su valiosa contribución a la ciencia de nuestro país, William H. Phelps fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1953, ocupando la silla número 28 hasta su fallecimiento en 1965. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a esta hora hablamos ampliamente acerca del simulacro de este domingo en nuestro país. Como diría el doctor Chiti, el simulacro del simulacro, tomando en consideración el proceso del mes de diciembre que se ha organizado al margen de la Constitución y el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional. Nos acompaña Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, también Hilda Rubí, del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Ambos, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar con ambos acerca de lo que va a ocurrir el domingo y también, ¿por qué no?, en el marco de la consulta popular que organiza la Asamblea Nacional. Iniciaría con Roberto Abdul. Nos preocupa y mucho el papel de la Fuerza Armada en la organización de este proceso comicial, a la luz de lo que ha dicho el comandante estratégico operacional, el almirante Remigio Ceballos Ichazo. Bueno, aparentemente ellos van a utilizar efectivamente unidades militares para transportar a la gente ese día en el marco de la pandemia. Y algunos dicen que, bueno, sería prácticamente bajo coacción. Inicio conversación con Roberto Abdul a partir de este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ya esta es una demostración más de las declaraciones que ya había hecho en meses pasados el ministro de la Defensa, el general Padrino López, donde había dicho que durante la elección, y lo había dicho el presidente Nicolás Maduro, que dentro de... mil disculpas, es que estoy enredado aquí con el tapabocas. Ellos había dicho el presidente de la República que utilizarían la Fuerza Armada para llevar a la gente a votar. Obviamente, pues en el medio de las circunstancias que atravesamos en el país, es decir, la pérdida importante de capacidad logística, operativa de los venezolanos, los problemas con la gasolina, estarían utilizando Armada en general para movilizar a los votantes a los 382 centros de votación que van a disponer este fin de semana para hacer los simulacros. La Fuerza Armada tiene un rol importante desde el punto de vista logístico. Recordemos que a través del Plan República se hace el despliegue nacional de todos los equipos y en ese sentido, pues en los simulacros también ellos son los responsables de distribuir el material
los equipos, instalar o vigilar, pues garantizar la instalación de los centros de votación de los simulacros, los cuales tienen que ser hechos directamente por los técnicos del Consejo Nacional Electoral y de la empresa que lo estén asesorando, que es una de las áreas, digamos, más opacas en este proceso. Sabemos que está la empresa Excle, que ha asistido al CNE en el pasado, sin embargo no se tiene certeza sobre cuáles otras empresas u otras firmas pueden estar asesorando. Sin duda, el simple hecho que intervenga la Fuerza Armada, es decir, que cualquier ciudadano tenga que enfrentar un uniformado y sea el uniformado que lo lleva al simulacro, existe la coacción y, digamos, hay un uso del terror político, no solo de frente al simulacro, que no sería tan importante, sino de cara al proceso en general. Ahora le pregunto a Hilda Rubí, nos interesaba conocer su opinión como médico, como parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, sobre el tema de la seguridad sanitaria. Hemos conversado con el doctor José Félix Oleta, otros especialistas, sobre la preocupación cierta de que este proceso pueda degenerar en un mayor número de casos en el marco de la pandemia de COVID-19, sobre todo si efectivamente se utilizan unidades militares, no sabemos bajo qué criterios sanitarios, para trasladar a la gente a los centros de votación. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, efectivamente en el país el régimen en las últimas semanas lo que ha hecho es una sensación irreal de que el COVID-19 está controlado y que está mejorando o que los casos están disminuyendo. Nosotros dijimos desde el día 1 que lamentablemente esta situación que vivimos en el mundo a Venezuela le iba a afectar muchísimo más. Y tomando en cuenta que somos el país más vulnerable de la región, ¿no? Muy bien tú lo acabas de decir, ¿cuáles son las medidas sanitarias que van a cumplir cuando hemos visto que hoy por hoy Venezuela sigue teniendo el 90% de deficiencia de agua, por ejemplo, para hacer el lavado de manos? Hoy estamos viendo donde, por ejemplo, las pruebas PCR siguen siendo inexistentes. Hablamos que cuando muchos serán 1.000 pruebas diarias al día en el país, ¿no? Nosotros estamos altamente preocupados, no solamente porque esto se generaría un poco para generar más casos de COVID-19, sino que muy bien como lo explicaban ustedes, un tema del chantaje, del acoso social, de la persecución que quieran generarle a la población venezolana para ir a participar en este simulacro de simulacros, ¿no? Nosotros de hecho lo hemos dicho, ahorita estamos evaluando cómo va a ser el proceso de la consulta popular que se va a realizar desde la Asamblea Nacional, cuáles son las medidas de bioseguridad mejores para que esto no se dé, tomando en cuenta toda la emergencia que estamos viviendo, ¿no? Nosotros vemos parte de la irresponsabilidad del régimen, donde insisten nuevamente en querer decir las cosas como no son, que decir que el COVID está controlado, decir que lo han hecho bien, cuando sabemos que hoy es mentira, donde sabemos que estos números que ellos presentan no son reales, y sabemos hoy, los que estamos en los centros hospitalarios, los que hacemos vida todos los días en este país, cuál es la crisis del venezolano. Hoy el venezolano no quiere salir este fin de semana, ni muchísimo menos el 6 de diciembre a esa farsa electoral. Hoy el venezolano lo que quiere son soluciones al tema económico, al tema de salud y evidentemente mejorías con respecto al tema social, porque hoy nos dimos cuenta que esos 6 años que tenemos denunciando una emergencia compleja humanitaria, hoy es una realidad. Nuevamente nosotros estamos viendo, por ejemplo, en las calles comer a la gente de la basura. Hoy estamos viendo nuevamente cómo las cifras de COVID-19 las siguen ocultando para generar una sensación falsa de que el régimen lo está haciendo bien, cuando sabemos que es totalmente mentira. Si me permiten nuestros invitados, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, explicando cuál va a ser el papel de los militares durante el simulacro del domingo, durante el proceso que organiza el chavismo para el mes de diciembre, y él efectivamente deja entrever esta situación del uso de unidades militares para trasladar a los ciudadanos a los centros de votación. Creo que eso también va a ser de alguna manera inédito. Yo decía con ironía que eso no sé si ocurre en Corea del Norte o en Cuba, pero vamos a escuchar la explicación que le ofrecía desde el Consejo Nacional Electoral, y yo le pedí un comentario a nuestros invitados. El Plan República activado, y este Plan República ha ido cumpliendo el cronograma específico de todos los eventos necesarios para garantizar el 6 de diciembre las elecciones a la Asamblea Nacional. Y por supuesto,
Son 14.221 centros de votación que vamos a tener el día 6 de diciembre, pero corresponde este domingo precisamente un simulacro electoral de 381 centros de votación que se van a activar, de los cuales 55 son pilotos. Y bueno, estamos en un completo despliegue. Nuestra milicia bolivariana para garantizar la participación en la bioseguridad, como lo ordenó nuestro presidente, desde los hogares hasta los centros de votación y, por supuesto, los centros de votación con todo un sistema de bioseguridad que garantice, asegure y le dé la paz y la tranquilidad, sobre todo la seguridad, a los venezolanos y las venezolanas para que ejerzan su derecho al voto el 6 de diciembre, bueno, y en este día de simulacro, pues participen y se familiaricen con todo el sistema. Y allí está la Fuerza Armada cumpliendo, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley de Procesos Electorales. La Fuerza Armada debe garantizar la seguridad de la infraestructura electoral, del material electoral, de los votantes, de todos los ciudadanos, y por supuesto también nosotros agregamos nuestro plan, en el marco del Plan 76 y del Plan República, el aseguramiento de la infraestructura tecnológica, la infraestructura estratégica de la... Bueno, despliegue de milicias para garantizar la bioseguridad desde la casa hasta el centro de votación. Yo le pedí un comentario a Roberto Ardul al respecto. No sé si es la primera vez que ocurre, si esto ya ha pasado antes en nuestro país, pero ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. El tema de la milicia, la incorporación de la milicia al Plan República ya viene sucediendo desde hace varios procesos electorales. Es decir, las personas que hemos asistido a los centros de votación en procesos previos, pues hemos presenciado la presencia de integrantes de este cuerpo, digamos que hoy en día forma parte de la Fuerza Armada Nacional. En cuanto al tema, yo quisiera hacer una observación y tiene que ver con el tema de la movilización. A todas luces, este proceso simulacro parecería que es un esfuerzo para ayudar al PSV en lo que tiene que ver con ir aceitando y engranando su maquinaria electoral. Es decir, es un simulacro que la manera como viene siendo organizado y como se viene manejando la información, nos da señales que es un ejercicio además para que la maquinaria del Partido Socialista Único de Venezuela vaya entonces organizando y movilizando a sus activistas y sus militantes en los distintos estados del país. Es importante destacar que estamos hablando, Venezuela tiene alrededor de 1.135 parroquias y se desplegarán 382 centros para el simulacro. Es decir, que estamos dejando un número significativo de parroquias sin la posibilidad de conocer directamente cómo sería el proceso. Obviamente, dada la situación de la pandemia, es recomendable que el Consejo Nacional Electoral desarrolle una campaña por los distintos medios de comunicación, incluidas las redes sociales, donde se explique a detalle cómo será el proceso electoral. Y yo creo que es innecesario, en medio de las circunstancias que vivimos, tener que hacer un proceso presencial. Si bien el Consejo tiene que hacer pruebas de transmisión, de logística, es decir, desde el punto de vista operativo, movilizar a la gente hacia los centros es innecesario, pudiendo utilizar tecnología como se lo utiliza, por ejemplo, para tomar clases. Le pregunto a Hilda Rubí a propósito de las medidas de bioseguridad, en el caso que se utilicen unidades militares para el traslado de los ciudadanos, el impacto que esto puede tener en medio de la pandemia de COVID-19. Hemos escuchado, digamos, los llamados de alerta que ha hecho el diputado José Manuel Olivares hoy en el exilio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué medidas están evaluando ustedes en el marco de la consulta que promueve la Asamblea Nacional? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, fíjate. Principalmente algo que lo acaban de decir, ¿no? ¿Cómo ir a un proceso presencial en tiempos como estamos, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Mira, lo primero en lo que estamos viendo es que es una Contraloría Social que está realizando el régimen, esto de movilizar desde la puerta de su casa al centro de votación, donde nuevamente lo que quieren es intimidar y meterle miedo al ciudadano.
Nosotros lo hemos dicho, las medidas básicas para contrarrestar el COVID-19 es el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de tapabocas, de mascarillas. Identificar posibles casos de COVID es fundamental. Aquí es necesario hacer un interrogatorio a cada uno de los ciudadanos para ver si ha tenido contacto con algún paciente con COVID. ¿Se ha presentado alguna clínica? Es decir, fiebre, malestar general, todos los síntomas que ha tenido el COVID-19, hacer un vacío. Hoy la duda es, ¿realmente la dictadura está en la capacidad de asumir estos esfuerzos o es simplemente otra farsa más lo que quieren realizar el próximo domingo? Nosotros, de hecho, desde la consulta, hoy se está evaluando cuál va a ser la medida, cuáles van a ser los métodos, porque lo acaban de decir muy bien. La manera virtual nos ha ayudado en lo que va en todo el desarrollo del año y la pandemia a ver que es un método de comunicación y ha sido un método efectivo. Es decir, hay que buscar alternativas. Lo que realmente me preocupa es cuántos millones están gastando en esta farsa del domingo, mientras hoy por hoy se siguen muriendo los pacientes en los hospitales porque no hay insumos. Cuando hoy siguen falleciendo médicos, enfermeras y trabajadores porque no hay métodos de protección en los hospitales. Entonces, si no hay métodos de protección en los hospitales, ¿crees, María Alejandra, ellos van a proteger a las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos que van a participar este domingo? Son unos irresponsables. Son unos irresponsables y es por eso que hay que llamar en este momento a que los ciudadanos seamos conscientes y no caigamos en el chantaje que nos quieren poner. Nos quieren poner un chantaje ahí a través de contralorías, por ejemplo, la caja del CLAD o distintos bonos que no alcanzan absolutamente para nada y esto lo hacen en las zonas más vulnerables y es la preocupación. Hoy por hoy, desde la Asamblea Nacional lo hemos dicho desde la Unidad Democrática, que no vamos a participar en este fraude. Así como nosotros logramos en procesos pasados, después de esa consulta en el 2017, y hemos logrado avanzar, que el mundo hoy reconozca a Nicolás Maduro y que reconozca que hay un gobierno interino, vamos a seguir avanzando y es por eso que se está haciendo esta consulta, que en los próximos días se va a dar más indicación de parte del comité técnico quien la está ejerciendo. Finalmente yo le preguntaríamos acerca de la legitimidad de ambas iniciativas y comienzo con Roberto Abdul a propósito de este simulacro del domingo, el proceso que organiza el chavismo. Ya la Asamblea General de la OEA ha emitido una resolución con 21 votos a favor rechazando el proceso y hablando de la necesidad de celebrar elecciones libres y transparentes en nuestro país, incluso advirtiendo que reconocerán a la actual Asamblea Nacional hasta tanto eso ocurra. Yo le pedí un comentario, algunos asumen que tal como está planteado este proceso, estamos frente a la conformación de una segunda constituyente comunal y el resultado en materia de legitimidad sería prácticamente el mismo. ¿Qué opina usted? Bueno, desde el punto de lo político, obviamente el desconocimiento no solamente de organizaciones como la OEA, sino también la Unión Europea y los países, la mayoría de los países que lo integran, al igual que en el hemisferio y países de otras partes del mundo, le da un golpe muy fuerte desde el punto de vista de la credibilidad y la legitimidad a este proceso electoral. En lo que va o tiene que ver específicamente con la organización, nosotros estamos profundamente preocupados y creemos que este proceso, es decir, en comparación con el de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, puede tener unos niveles desde el punto de vista de la calidad, en su operatividad, en su desarrollo, en cuanto a las garantías que le brinda a los ciudadanos, tanto a los electores como a los que se han postulado, en unas condiciones mucho peores que, si vale la frase, que la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la manera como se viene organizando este proceso y la vulnerabilidad y debilidad del mismo es brutal frente a cualquier otro proceso previo que hemos visto nosotros. Nosotros estamos haciéndole seguimiento a este proceso. Este fin de semana les estaremos haciendo seguimiento al simulacro como lo he hecho en el pasado, para entender mejor cómo va el proceso, porque el nivel de opacidad es brutal. Es decir, los mismos partidos políticos que están participando o inclusive funcionarios del Consejo Nacional Electoral con los que hemos conversado están muy preocupados acerca del desarrollo del proceso. En ese sentido,
creo que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente será un lujo frente a lo que va a ser este proceso el próximo 6 de diciembre. Si le sumamos a eso, que ya desde el punto de vista político, por su convocatoria, la manera en que se viene realizando, la negativa de dar garantías por parte del gobierno para la organización del proceso, lo que tiene que ver con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en el proceso electoral, desde el nombramiento de los rectores, pasando por el aumento del número de diputados, violentando el artículo 184 de la Constitución. Esto es un proceso que nace golpeado en su legitimidad, y si bien podrán esbozar o venderse ante el mundo y ante la comunidad nacional como la legítima Asamblea Nacional, esa legitimidad estará profundamente cuestionada. Hilda, quisiera tu comentario acerca de lo que ha dicho Roberto Abdul y saber si ya han determinado en qué fecha se celebraría la consulta popular. Te escuchamos. Roberto, ¿no? Aquí este es un fraude que quiere imponer la dictadura. Lo dijimos el pasado 20 de mayo cuando Nicolás Maduro se hizo su autoproclamación. Luego vimos cómo quisieron seguir intimidando a la Asamblea Nacional, donde impusieron un TCJ, donde impusieron un CNE, donde ellos ponen una fecha como la antojan, ellos ponen sus reglas, ellos ponen sus juegos y ponen a sus alacranes, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, este proceso totalmente es ilegítimo, y así lo han reconocido distintos organismos internacionales, y así lo reconocen más de 60 países. Hoy hay una realidad, y es que Venezuela exige soluciones frente a esta crisis que estamos viviendo, y nosotros creemos que la salida tiene que ser una salida constitucional, pacífica y democrática. Y es por eso que, sin duda alguna, desde los partidos políticos nosotros consideramos que tenemos que ir a un proceso electoral y que creemos en elecciones, pero no podemos ir a este fraude que ellos quisieron imponer. Hoy estamos viendo que hasta los mismos que se hacen llamar opositores y no son más que gente que compró el régimen, también cuestiona el proceso. Hoy nosotros nos queremos, sin duda alguna, buscar soluciones reales a esto, y sí, estamos buscando la fecha ideal por el tema de la consulta, pero estamos buscando también las medidas necesarias, porque no vamos a ser parte del circo que monta el régimen, donde lo que quiere en este momento, que somos más vulnerables, generar más bulla, y donde los casos de COVID puedan aumentar. Hoy hay una realidad, cuando nosotros revisamos países en el mundo que han tenido proceso electoral, ahorita en pandemia, vimos los efectos, que aumentaron los casos de COVID semanas después, y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela, porque hasta los países que han estado mejor preparados en temas de salud han tenido descontrol en el tema de COVID, porque ha sido totalmente algo nuevo para el mundo, ¿no? Entonces, es la Asamblea Nacional, a través de su presidente Juan Guaidó, quien va a anunciar la fecha y los mecanismos para ejercer la consulta, pues estamos evaluando a través de los expertos y a través de las distintas estrategias cuál va a ser la vía. Esta consulta, que está respaldada en la Constitución, donde va a ser la expresión y la movilización del pueblo venezolano frente al desconocimiento de un nuevo fraude y en apoyo nuevamente a la Asamblea Nacional legítima. Es la única ente legítimo y democrático que hemos tenido en Venezuela en los últimos 5 años. Gracias a Roberto Abdul por atendernos, acompañarnos, presidente de Súmate, a Hilda Rubí del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, dos informaciones. Gran parte del estado Zulia sin electricidad. Esto era a las 12:30 del mediodía. Una explosión en el tablazo sería la causa. Los pocos sectores que cuentan con servicio registran constantes fluctuaciones. Escribía la periodista Madeline Palmar en su cuenta en Twitter. Y David Molanqui, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos, hacía una seria denuncia en sus redes sociales. Yandris Espinosa, una joven venezolana de 32 años que emigró a Trinidad y Tobago, fue asesinada anoche por estrangulamiento. El presunto homicida, Harold Vidal, es un ciudadano cubano, funcionario de la Embajada del régimen de Maduro en Trinidad y Tobago. Denuncia que ha hecho David Molanqui en sus redes sociales. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.